Hola, soy Gerardo Regada y en este video explicaré cómo configuré Failover Cluster en Windows Server 2012 con SQL Server. Para esto, primero les muestro las máquinas que tengo corriendo. La primera es Sun, la segunda Nodo 1 y Nodo 2. En el Sun tenemos un controlador de dominio en el cual están ingresadas nuestras otras dos máquinas, Nodo 1 y Nodo 2. Eh, y esta máquina aparte funcionará como almacenamiento para nuestro clúster. Para que esta máquina funcione como almacenamiento para nuestro clúster, debemos agregar un rol que se llama ISCSI. Para hacer esto nos vamos al asistente para agregar rol y característica. Siguiente, siguiente. Vemos que nuestra máquina, que esta sea la máquina que nosotros, la que queremos instalar el rol, y vemos que la IP sea la correcta. Vamos a siguiente. Luego aquí buscamos el servicio de archivos y almacenamiento. Apretamos la flechita y apretamos la otra flechita. Y aquí buscamos servidor del destino de ISCSI. Este es el rol que nosotros queremos instalar, ya que este va a ser nuestro eh, el destino que usará el clúster como almacenamiento. Para eso, pues apretamos siguiente, siguiente y instalamos la característica. No lo vamos a hacer porque ya está instalada. Luego de esto nos aparecerá un nuevo servidor aquí, un servicio que se llama ISCSI. Este servicio nos permite crear discos virtuales para que puedan ser accedidos por otras máquinas. La primera vez que uno lo crea obviamente no tiene ningún disco virtual creado, así que debería esto aparecer vacío. Como nosotros ya lo hicimos, nos aparecen dos discos, que los que ya creamos, pero para repasar esta parte, uno puede crear un nuevo disco virtual. Uno aquí selecciona, ve que sea el ser nuestro servidor nuevamente, selecciona el donde quiere instalarlo, luego siguiente le pide un nombre, luego de ingresar aquel nombre le pide un tamaño, uno ingresa un tamaño para aquel disco virtual que uno va a crear y en esta parte no debería aparecer ningún destino. Uno crea aquí el nuevo destino porque suponiendo que en esta parte no aparecerá nada antes y al crear el nuevo destino uno le pone un nombre y le pide ingresar los iniciadores que tendrá el disco virtual que vamos a crear. Los iniciadores son quienes tendrán acceso a nuestra unidad virtual. Nosotros le vamos a dar acceso a algunas IPs, que son la IP del nodo 1 y el nodo 2. Uno ingresa a la IP del nodo 1 y el 2, la agrega, y luego esto siguiente y crea el target y el disco. Vamos a cancelarlo como ya está hecho. Cuando uno tiene el disco listo, aparece acá abajo su target relacionado. Normalmente esto la primera vez está desconectado porque obviamente uno todavía no lo conectaríamos. El siguiente paso es ir al nodo 1. Uno va a herramientas y va al iniciador de ISCSI. La primera vez que uno ingresa a esto, a uno le aparece un cuadro de diálogo que le informa que desde ahora este servidor se va a usar como iniciador de ISCSI. Luego uno in- ingresa aquí en destino la IP de la máquina en la que tenemos el disco virtual creado. Esta máquina es nuestra SAN, por lo que en este caso nosotros ingresaríamos la IP del SAN, que sería 10.0.0.3, y uno presiona en conexión rápida. Al aparecer conexión rápida aparece aquí los targets, o sea, a dónde estamos apuntando para conectarnos al disco. Esto equivale a los targets que aparecen acá abajo, los destinos. Entonces, uno lo conecta y listo. No lo vamos a hacer porque ya están conectados. Luego de conectar el disco, vamos al otro nodo y hacemos el mismo paso. Abrimos el iniciador de ISCI, ingresamos la IP y lo conectamos. Ya.
Luego de esto, en nuestro administrador de equipos debería aparecer en el administrador de discos un nuevo disco. Con este nuevo disco es el que nosotros creamos en el SAN. En este caso estoy seleccionando como disco 1 el disco que creé como quórum. Al principio esto aparece aquí desconectado, aparece un disco desconectado, tenemos el disco pero no lo tenemos conectado. Nosotros presionamos secundario y lo conectamos y luego hay que inicializar el disco. Lo inicializamos y esto aparece vacío porque obviamente hay que darle formato. Luego uno aquí presiona secundario en esta parte, no me aparece la opción, pero sí formatear. No lo vamos a hacer obviamente. Y uno le da el formato, le pone la letra le asigna una letra a este disco y queda listo. Esto solamente es necesario hacerlo en un nodo, ya que al, al ser un disco virtual almacenado en el SAN, nosotros solamente estamos accediendo a la unidad virtual creada acá. Por lo que al acceder al administrador de equipos desde acá, desde el nodo 2, vamos a ver la misma información editada acá. Obviamente quizás si lo abrimos al mismo tiempo no van a estar actualizadas, pero luego de presionar actualizar debería aparecer. Acá tenemos el mismo disco 1. Ya. Luego de esto tenemos nuestro disco funcionando, nuestro disco de quórum. Necesitamos crear el failover cluster, que es el objetivo de esto. Entonces nosotros nos vamos a nuestro nodo y vamos a agregar roles y características nuevamente. Seleccionamos el servidor. En este caso aparecen dos servidores porque ya está hecho el clúster, pero nos aseguramos de que sea el nodo al que queremos acceder. Vamos a siguiente, siguiente, y vamos a agregar una característica. La característica que vamos a agregar es el clúster de conmutación por error. La cliqueamos, siguiente, y la instalamos. Ya la tenemos instalada, por lo que no la puedo volver a instalar. Lo mismo hay que hacer en el nodo 2. Nos vamos a agregar roles y características y agregamos el servicio de clúster de conmutación por error o failover clusters en inglés. Ya. Luego de tener esto configurado o instalado nuestra nueva característica, nos vamos al administrador de clúster de conmutación por error. Aquí nos aparecerá un nuevo administrador donde podemos hacer varias cosas. Primero, este clúster no aparecerá porque al ser la primera vez que se abra no va a aparecer, por lo que lo primero que hay que hacer es validar que las configuraciones que nosotros hemos hecho anteriormente a este paso estén correctas. Uno cliquea en configuración, en validar configuraciones. Siguiente, uno aquí selecciona los servidores que funcionarán como nodo, los busca y aquí aparecen. Uno selecciona nodo 1 y nodo 2 y le pone siguiente, siguiente, obviamente, y aparecerán ahí un cuadrito donde uno tiene que seleccionar realizar todas las pruebas. Uno realiza las pruebas y el asistente a uno le dirá si las configuraciones que uno tiene hechas están correctas o no para crear el clúster. Al finalizar aparece también un cuadro donde uno puede seleccionar para que se inicie automáticamente el wizard para crear el clúster. Cuando uno crea el clúster, vamos a ir a la opción de crear un clúster para ver más o menos. Uno pone el nombre del clúster, selecciona los servidores, vamos a poner un nombre por mientras, X, clúster 2. Examinamos, buscamos y agregamos los nodos. Aceptar. Oh, ya están unidos, por lo que no puedo volver a hacerlo, pero el wizard de Windows, así que uno puede seguir avanzando paso a paso y configurar el clúster.
Luego de que esto está configurado, dentro del wizard también a uno le pregunta eh, qué disco va a usar. Luego aquí ya podríamos ver que en almacenamiento aparecen los discos que tenemos. En el caso de que al principio solamente tenemos un clúster, o sea, un disco, que el disco de quórum solamente debería aparecer uno. Al aparecer uno ya está listo nuestro clúster. Tendríamos un clúster funcionando con un disco de testigo de quórum. Luego de esto, esto no es necesario obviamente hacerlo en los dos, porque al uno hacer una modificación, al crear el clúster, eh, a uno le pregunta cuáles son los dos nodos que va a usar. Entonces, como yo ya le dije que iba a usar el nodo uno y el nodo 2, en el nodo uno también va a aparecer la misma configuración. Luego de esto, es necesario agregar otro disco, que es el disco de almacenamiento, en el que vamos a guardar la información de SQL Server. Para eso volvemos acá a SSI, creamos un nuevo disco, ya lo creé, y en mi caso le puse data. Este disco data también tiene su propio target, por lo que nuevamente debemos ir a herramientas, iniciador de SSI, ISSI, eso, y agregar el destino, que nuevamente sería el mismo servidor, y lo conectamos. Luego de conectar el disco, uno está listo para poder agregarlo al clúster. Se agrega aquí en agregar disco. Como no tenemos ningún disco disponible, no aparece, pero si uno tiene un disco creado, aparecerá y uno lo selecciona, y de hecho aparece solo uno como directo, apretar aceptar. Luego de aceptar se crea el disco y queda listo. Luego de esto ya tenemos un clúster generado funcionando con dos discos virtuales. Estos dos discos están almacenados en SAM, la máquina SAN, y se pueden administrar desde el nodo 1 y el nodo 2. Luego de esto necesitamos instalar SQL Server. Para instalar SQL Server primero debemos tener instalado el feature de NetFramework 3.5. No voy a pasar a explicar cómo se instala, ya que eso ya es parte del pasado. Así que para instalar SQL Server, obviamente necesitamos tener la ISO del SQL Server y ponerla en la unidad de ópticas a través de VirtualBox. Y nos vamos directo a acá y la iniciamos. Al iniciar el instalador debemos asegurarnos de hacer una nueva instalación de SQL en Failover Cluster, no hacer una instalación normal como lo hacíamos antiguamente. Al clicar aquí aparece un wizard para instalar SQL Server, donde debemos ir poniendo nuestros datos, aceptar los términos de licencia. Más adelante pide los usuarios que tendrán acceso a eso. Ahí uno debe poner el el dominio /administrador y una contraseña. Eh, Cabe destacar que en esta parte al realizar el trabajo, tuve un par de problemas. El primero fue que al llegar a una parte de este wizard me pedía eh, crear, o sea, me pedía ingresar un nombre de una red de la instancia de SQL Cluster. Uno, en esa parte debe venir al controlador de dominio. Nos vamos a DNS
Y aquí en las zonas de búsqueda directa nos vamos al nombre del dominio y agregamos, debo buscar un lugar vacío o aquí encima, ya. Agregamos un nuevo host, uno selecciona el nombre que le quiere dar a la red. En mi caso yo le puse eh, SQL Cluster. La dirección IP, uno le debe dar una dirección IP cualquiera que esté en la red, pero que no esté en uso. Yo, en mi caso, creé aquí SQL Cluster y le di la 10.0.0.33. El primer error destacable que pasó en esta fase fue que me salía un error que no podía avanzar. Al no poder avanzar, cuando ingresaba eso, no podía terminar la instalación. Y investigando y con ayuda del profesor, también descubrí, o en realidad él me dijo, que debo desinstalar una aplicación que se instala en las máquinas virtuales, que es de VirtualBox, que se llama Guest Additions. Al desinstalar eso, esto avanzó y funcionó correctamente. Eh, Aparte, después tuve otro error significativo que más adelante, espero llegar pronto porque eh, es más o menos lento esto. Bueno, más adelante tuve un error más o menos significativo que cuando el, el SQL intenta guardar en algún lado, me salía que la dirección donde iba a guardar no era absoluta o estaba mal puesta. Esto se debió a que había cometido un error anteriormente en la fase de cuando venía aquí al disco virtual y lo inicializaba. Al formatearlo no le di una letra. Como no le di una letra, eh, esto aquí no me aparecía nada, o sea, no podía guardarlo porque no estaba la letra. Y ese error lo solucioné volviendo a crear el disco y formateándolo correctamente y dándole una letra. Obviamente aquí no puedo continuar porque ya está instalado y no tengo ningún disco disponible donde instalarlo. Así que lo vamos a cancelar. Eh, Eso se hace solo en un nodo. Eh, ah, como nota. Uno en aquí en el administrador de clústeres de conmutación por error puede ver eh, los discos. Esto aquí uno le informa quién es el nodo propietario del disco. Uno debe realizar la instalación de SQL Server normal en el nodo que tenga la propiedad del disco de datos donde vamos a instalar. En mi caso era el nodo 1, lo hice en el nodo 2 solo para mostrar, pero el disco data y el quórum, en este caso mis dos discos, están con el nodo propietario es el nodo 1. Así que debo instalar la instancia de SQL Server en el nodo 1. En el otro nodo también tenemos que hacer una instalación de SQL Server, pero diferente. Y esto es la instalación de SQL Server Failover Cluster, pero le vamos a agregar un nodo. Aquí le agregamos un nodo a SQL Failover Cluster, seguimos el wizard, no entra el caso volver a hacerlo, y agregamos este nodo al Failover Cluster de SQL. Luego de realizar todo esto, creo que pide reiniciar las máquinas. Ya tenemos listo nuestro failover cluster funcionando y esto se puede comprobar abriendo
SQL Management Studio. Vamos a abrirlo en ambas máquinas para hacer la comprobación. Vamos a cerrar eso por mientras. Mientras carga esto, mostraré que al uno terminar la instalación en SQL Server, uno va a roles y aquí aparece, se le agrega un rol a nuestro clúster anteriormente creado y se le agrega el rol de SQL Server. Esto es lo que nos permite usar el clúster con SQL Server para guardar información en ambos nodos a la vez. Bueno, técnicamente no guardamos información en ambos nodos a la vez. Ambos nodos tienen acceso a un disco virtual compartido, que es donde se guarda la información. Conectamos en ambos. Y vamos a hacer una prueba. Como prueba vamos a hacer esto. Vamos a agregar una base de datos nueva. Quiero demostrar que primero no está creada, obviamente. Esas son las que tengo creadas. Vamos a mostrar acá al lado también cuáles son las que están. Son las mismas, porque están funcionando con el mismo almacenamiento. Pero vamos a crear una para demostrar que esto funciona. Le vamos a poner test. Y vamos a agregar la base de datos. Me equivoqué. Vamos a agregar la base de datos. Apareció aquí, test. Y debería haber aparecido acá. Obviamente tenemos que actualizar primero. Vamos a actualizar esto. Y vemos que aquí también aparece test. Creamos la base de datos test en el nodo 2 y apareció en el nodo 1 también. Esto es porque ambas están compartiendo el mismo sistema de almacenamiento. Vamos a agregar una tabla para probar también. Vamos a agregar una tabla que se va a llamar profesor y va a ser un varchar de 50. Y la vamos a guardar. Le vamos a poner como nombre profe. Y aquí vamos a editar también. Para agregarle el nombre al profesor le vamos a poner aquí CH Pérez. Listo. Sí, listo. Y vamos acá en el nodo 2 para ver que debería haber aparecido. Vamos a tablas. Apareció la tabla profe que agregué en el nodo 1 recién. Y vamos a poner... Oh, no sé qué apreté. Vamos a poner edit de nuevo. Y vemos que aparece el profesor CH Pérez. Vamos a poner acá también F Díaz. Oh, no sé qué. F Díaz para ver que también aparece al otro lado. Esto lo vamos a cerrar y vamos a actualizar acá. Oh, creo que me faltó apretar enter. Y vamos de nuevo. Y apareció F Díaz aquí también. Como pueden ver, el failover cluster está funcionando correctamente. El objetivo era que se pudiera usar nodos
espejo para poder guardar información y todo está eh, guardado aquí. Entonces, ambos nodos están compartiendo un mismo almacenamiento que está en, en nuestra máquina SAN y podemos editar los SQL al editar un SQL, el SQL acá, van a aparecer los cambios acá. Eh, Solo restaría que en cualquier caso uno puede agregar un servicio de IS, levantar una página web y la página web al conectarse a este SQL cluster también va a editar en ambos nodos a la vez porque cualquier edición que se haga a este lado va a verse reflejada acá y viceversa. Y bueno, eso ha sido el laboratorio de la última nota. Me despido. Buenas tardes.